noches. Marchafaga Vignami es Connie Ramos. Me encuentro en séptimo semestre con respecto a los temas que vamos a tratar, me comentan si no se escucha. Entonces vamos a iniciar qué es la enfermedad, la epidemia, su fisiopatología, histopatología, manifestaciones, diagnósticos diferenciales, el tratamiento, pronóstico y si nos da tiempo, pues hablamos un poco sobre un caso. Con respecto a los antecedentes, tenemos que la enfermedad de Marchafaga-Vignami fue descrita por primera vez en 1903 por Ettore Marchafaga y Amico Vignami. Y pues fueron los que descubrieron y ellos pues... Connie, perdón, te Hola. interrumpo. Es que hay como, a veces como que se corta la señal del micrófono. Voy a desconectar el micrófono. Listo, ¿ahora me escuchan? Sí. Bueno. Mucho mejor. Listo, entonces, como les venía contando, ellos describieron como a 3 pacientes, eran hombres que se encontraban entre la edad de 40 y 60 años, que eran consumidores crónicos de alcohol, específicamente el Chianti, que era como un vino muy económico que vendía en ese entonces. Todos ellos pues tenían en común que presentaban un cuadro agudo de agitación psicomotriz, convulsiones, deterioro de la conciencia y por último terminaban en un estado de coma y muerte. Ya en la autopsia, ya post-morte, en estos pacientes pues se encontró una necrosis y una atrofia en el cuerpo calloso, específicamente en la rodilla del cuerpo calloso, que pues más adelante se dieron cuenta y le atribuyeron a esta enfermedad. También hay que tener en cuenta que más adelante se dieron cuenta que no era simplemente por consumo crónico de alcohol y no era simplemente en hombres o consumidores de Chianti, sino que también se podía ver en mujeres y niños o en pacientes con severos déficits nutricionales. Listo, entonces ya con respecto a la definición, tenemos que la enfermedad de Marchafaga-Vignami es una encefalopatía muy rara, solo hay reportes de casos, que se caracteriza por desmielinización y necrosis del cuerpo calloso, que ya en estadios más avanzados vamos a tener una atrofia. Ellos pues se lo atribuyeron a abuso crónico de alcohol y deficiencias nutricionales, como les había comentado antes. Entonces, esta es una imagen para que conozcamos las partes del cuerpo calloso, que las vamos a necesitar más adelante. Esta es la rodilla, el lugar donde más se afecta, el pico, el cuerpo y el rodete. Listo, entonces con respecto a su prevalencia, tenemos que se da sobre todo en pacientes desnutridos y los alcohólicos crónicos. En 2001, en Estados Unidos, digamos que se emitieron 250 casos, pero pues obviamente eso influye mucho en el número de autopsias que se realicen, etcétera. Y pues era más prevalente en hombres y en mujeres, y es obviamente porque pues los hombres tienen como ese consumo más crónico de alcohol. Listo, con respecto a su fisiopatología, pues vamos a tener dos importantes, ¿cierto? El alcohol y la deficiencia de vitaminas. Con respecto a las deficiencias de vitaminas, digamos que pueden estar asociadas obviamente al consumo crónico de alcohol. Ese consumo crónico de alcohol puede generar un estrés oxidativo. Digamos que se puede dar mediante pues dos formas. El daño directo en el cuerpo calloso o que empiece con un edema citotóxico y un daño en la barrera hematoencefálica, que va a generar la subsiguiente desmielinización focal y necrosis y la atrofia pues que podemos ver en tomografía, resonancias y en todas las imágenes diagnósticas. Y aquí hay algo que quiero que tengan en cuenta, que es en las imágenes ponderadas por difusión, que es que si vemos un edema citotóxico, nos encontramos ante una etapa temprana de la enfermedad. Y si ya vemos una necrosis y desmielinización, ya nos encontramos como unas etapas más crónicas o tardías. Aquí tenemos una imagen en T2, que es donde vemos una hiperseñal en todo el rodete del cuerpo calloso, que pues está asociada justamente a esta enfermedad. Entonces, un poquito sobre cómo funciona el metabolismo del alcohol, el complejo B, para que entendamos por qué se dan algunas manifestaciones y por qué tenemos ese estrés oxidativo.
Digamos que en el alcohol se van a alterar la actividad de los neurotransmisores, que eso obviamente disminuye la plasticidad neuronal y va a interferir en todo el metabolismo lipídico. Entonces, el metabolismo lipídico, digamos que está asociado a la vía del alcohol, que es la vía del aldehído deshidrogenasa, que con varios cofactores, digamos que va a generar ese estrés oxidativo. También tenemos otro metabolismo, que es el CYP2G1, que es básicamente cuando aumenta las concentraciones de acetaldehído y eso genera un estrés oxidativo y un daño neuronal. Y ya con respecto al complejo B, tenemos principalmente que es la B1. Esto va a afectar el metabolismo de los carbohidratos, va a disminuir el ATP va a inhibir la actividad del catecolometiltransferasa, eso aumenta las catecolaminas, lo que explicaría pues muchas de las manifestaciones que vamos a tener en esta enfermedad, como los delirios y las alucinaciones de los pacientes. Pueden ser alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, cualquiera. Además de eso, vamos a tener una disminución en diferentes neurotransmisores que básicamente eso va a generar una falla en la síntesis de mielina. Si sabemos que hay una falla en la síntesis de mielina, entonces va a haber una falla en toda la conducción de señal dentro del cerebro. Y obviamente como método de autodefensa se puede generar ese mismo estrés oxidativo. Listo, con respecto a su histopatología, ¿qué vamos a encontrar un paciente? Pues en una imagen, por ejemplo, vamos a encontrar las lesiones necrotizantes y quísticas, y pues quísticas obviamente si ya estamos en etapas más crónicas de la enfermedad. Y a nivel microscópico podemos encontrar entonces necrosis de la sustancia blanca, un aumento de los macrófagos, linfocitos perivasculares, una cliosis y desmelinización y una disminución de esos mismos oligodendrocitos, como lo expliqué en la fisiopatología del complejo B1. ¿Dónde más se puede dar esa desmelinización además del cuerpo calloso? En todo el quiasma óptico, lo que algunos pacientes pues podríamos ver en algunos reportes de casos que digamos que tienen hemianopsias o anopsias, los pedúnculos cerebrales y ya pues como tal en la corteza cerebral, que digamos que este está más asociado como al lóbulo frontal y pues todo el tema de la demencia que pueden tener los pacientes. Listo, entonces con respecto a sus manifestaciones clínicas, primero, ¿en quién vamos a sospechar la enfermedad? La enfermedad entonces la tenemos que sospechar en los pacientes alcohólicos crónicos que consuman sustancias psicoactivas o en pacientes habitantes de calle, viejitos que no tengan como ese apoyo social, que estén delgados, con déficits nutricionales, en ese tipo de pacientes. Entonces las manifestaciones las vamos a dividir en aguda, subaguda y crónica. Las agudas es una aparición repentina y pérdida del conocimiento y estos pacientes suelen ser apáticos, agresivos y pueden contar con convulsiones. La subaguda ya vamos a tener pacientes atáxicos, apráxicos, con disartria, dislexia visual y algunos entre la subaguda y la crónica pueden tener una desconexión interhemisférica por toda esa falla en la conducción de señales. Y ya en la fase en las manifestaciones más crónicas, una demencia superglobal progresiva por todo ese daño de la corteza frontal y algunas anomalías del comportamiento. También podemos tener otro tipo de manifestaciones, pero lo pueden dividir sobre todo con el uso de imágenes. Esta es una clasificación según la resonancia magnética y se dice que el tipo A es una hinchazón hipertensa del cuerpo calloso y esto obviamente se va a asociar a un peor pronóstico de la enfermedad. Y el tipo B son lesiones superparciales, pequeñas, supertenues en la resonancia. Y estos pacientes tienen un mejor pronóstico de la enfermedad. Listo, entonces, con respecto al diagnóstico de estos pacientes, digamos que la evaluación obviamente va a depender de lo que nos diga el paciente, el acompañante, que es un alcohólico crónico, de sus antecedentes toxicológicos, que es un consumidor de heroína, etcétera. Pero nosotros, como tal, en la consulta en el servicio de urgencias, podemos usar diferentes pruebas y escalas para evaluar las diferentes funciones del cerebro. Por ejemplo, la función neurológica se puede evaluar mediante la escala de discapacidad de Oxford modificada o la escala de Rankin. La función cognitiva se puede evaluar mediante la prueba mental abreviada o una evaluación cognitiva de Montreal.
Si estamos en un estado, en el servicio de urgencias, podemos evaluar el estado de conciencia fácilmente en menos de un minuto con la escala de Glasgow. Y ya pues el consumo de alcohol, que ya esta es una escala que todos lo conocemos, que es la detección de alcoholismo de Michigan, para detectar alcoholismo crónico. Ya con respecto a los paraclínicos que se le puede pedir a un paciente, le podemos pedir primero pues los electrolitos, obviamente porque vamos a ver que entre los diagnósticos diferenciales, toda esta alteración de calcio, magnesio, sodio, potasio nos puede generar estos mismos síntomas, pero sin tener la propia enfermedad. Entonces es muy necesario como descartarlo primero. Las transaminasas y la bilirrubina, obviamente para descartar un daño hepático, un hemoleucograma, que yo siempre he dicho que un hemoleucograma no se le niega a nadie, para descartar infecciones, meningitis, encefalitis, glucosa, para ver si el paciente tiene una hipo o una hiperglucemia, y un cribado toxicológico, por lo que les había dicho, para descartar un abuso de sustancias. Entonces, vamos a tener que en las imágenes la resonancia magnética va a ser el estudio de elección. O sea, digamos que los otros tipos de imágenes también nos pueden ayudar, pero, o sea, van a ver que en la resonancia magnética se ve súper claro todo lo que les he venido comentando. Por ejemplo, en T1, primero pues vamos a ver focos hipointensos en el cuerpo calloso en una fase aguda. Sabemos que en una fase más crónica vamos a ver lesiones más quísticas, como con áreas que no tienen realce, justamente por esa necrosis. Y en T2 vamos a tener señales hiperintensas. Aquí se ven muy claras estas señales hiperintensas, y esta es con la DWI, señales hiperintensas. Vean estos poquitos de realce que pueden ser justamente como zonas de necrosis. Listo. Ahora hay como dos signos importantes que yo les quisiera comentar que digamos que nos van a ayudar demasiado al momento de hacer el diagnóstico, que ustedes ven esto y ustedes dicen, no, hey, vamos a pensar que esto puede ser esta enfermedad. El primero es el signo del sándwich, que es justamente una señal hiperintensa en todo el centro del cuerpo calloso, pero si ven la parte de afuera, pues delimita esa lesión, o sea, no se ve afectada y da como la apariencia de un sándwich. Aquí la vemos en T1, se ve mucho mejor, un centro hipointenso, pero si se dan cuenta, está delimitado por un área que está completamente conservada y normal. Listo. Y también tenemos el signo de las orejas de lince, pero digamos que con este tenemos que tener mucho cuidado cuando lo vemos porque este no es exclusivo de la enfermedad de Marchafaga, sino que también se puede ver y se da sobre todo en la paraplegia espástica hereditaria. Pero digamos que si tenemos un paciente, tenemos la clínica, tenemos que es un alcohólico crónico, pues ya podemos pensar y vemos en este signo, en esta enfermedad. Aquí se ven las orejas de lince súper claras arriba y abajo. Estas son de nuevo las orejas de lince. Aquí se ven como, no sé si las alcanzan a ver, esto es un TAC. Por eso yo les decía que la resonancia es como la imagen de elección porque se ve súper bien todo. Y aquí pues nada, se ve una atrofia en el cuerpo calloso. Listo, entonces ya hablamos un poquito a lo largo de la presentación sobre los diagnósticos diferenciales. Pues tenemos primero las deficiencias nutricionales y bueno, y aquí es muy importante porque digamos que la encefalopatía de Wernicke puede ser un diagnóstico diferencial, pero además de eso nos puede causar la enfermedad de Marchafava. O sea, digamos que puede ser un diagnóstico diferencial, pero también puede ser una causa, o sea, que progrese la enfermedad de Wernicke-Korsakoff. Además de eso, pues las deficiencias de vitamina B y B12 y folato. Algunas drogas tenemos que preguntar al paciente o al acompañante si es consumidor de benzodiazepinas, de opioides, de algunos sedantes, si es consumidor de alguna sustancia, como lo dije, la heroína o algunos otros alucinógenos. Infecciones, la septicemia, algún delirio febril o una meningitis encefalitis que tenga un paciente con alucinaciones, por ejemplo,
y que estemos pensando en esta enfermedad, pues no, yo digo que primero tenemos que descartar todo esto antes de pensar en mancha paga porque es muy raro, como les venía diciendo. Metabólicos, alteraciones más endocrinas de la tiroides, alteraciones en los electrolitos, una hipoxemia o cambios en la glucemia. El sistema nervioso central nos vamos a ir más por hipertensión intracraneal, una esclerosis múltiple, una demencia crónica, alguna psicosis. Y ya algo más sistémicos, pues todas las insuficiencias que conozcan. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda o crónica, insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria. Listo, para el tratamiento, digamos que hasta la fecha no existen como pautas o tratamientos específicos para tratar esta enfermedad. Sin embargo, pues se trata prácticamente igual o igual al síndrome de Wernicke-Korsakoff. Y eso es pues con tiamina. Primero, pues obviamente en el caso de que el paciente sea alcohólico, vamos a tratar el síndrome de abstinencia al alcohol y ya luego pues para tratar la propia enfermedad sería pues de 200 a 250 miligramos 2 veces al día intravenoso durante 2 a 7 días. Luego, si el paciente va respondiendo bien, continuamos con 250 dosis única durante 3 a 5 días o hasta que hasta que el paciente muestre una mejoría completo. Luego le vamos a dar 30 miligramos 2 veces al día vía oral y vamos a terminar con 100 miligramos 2 veces al día por vía oral. Dosis única, perdón. Si el paciente tiene pues sus déficits nutricionales, a eso pues se hace ya con los exámenes, con el hemograma. Están las pastillas de complejo B y pues el ácido fólico que se le puede aplicar a los pacientes. También tenemos la amantadina, que no se sabe muy bien su mecanismo de acción, pero es un buen tratamiento para los pacientes que tengan síntomas extrapiramidales. Este se da pues de 100 miligramos 2 veces al día por vía oral. Listo, entonces con respecto a su pronóstico, digamos que hay que tener en cuenta varias cosas. Obviamente va a depender, primero, si el paciente es alcohólico o no es alcohólico, si la enfermedad se dio por unas deficiencias nutricionales, por un abuso de sustancias, etcétera. Segundo, la edad del paciente. Digamos que eso es muy importante porque me he dado cuenta que los pacientes que son jóvenes tienen un mejor pronóstico en todos los reportes de casos que leí que los pacientes que ya son más adultos mayores. Entonces aquí les traigo pues 2 artículos muy importantes donde hacen diferentes estudios y que nos pueden hablar del pronóstico. Este es de la NIH, que es un diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Esto es como un reporte de caso que está confirmado. Aquí básicamente pues se estudiaron pacientes alcohólicos y no alcohólicos y se dieron cuenta que los no alcohólicos eran principalmente las mujeres y los pacientes más jóvenes. Y se creía pues que estos pacientes obviamente la enfermedad se daba por desnutrición o los vómitos frecuentes. También el artículo nos decía que el estado nutricional de los alcohólicos no, como que no influía significativamente o no cambiaba con el de los no alcohólicos y que solo el 10% de los alcohólicos tuvo un resultado exitoso o salió bien al tratamiento en comparación con los no alcohólicos, que más de la mitad de los pacientes tuvieron un pronóstico exitoso. Acá tenemos otro artículo del YouNeurol, que básicamente ellos compararon 2 grupos. Un grupo A, que eran los pacientes con los síntomas más graves, un deterioro neurológico súper grande, y un grupo B que tenían los síntomas más leves, un deterioro neurológico leve. Y básicamente la tasa de mortalidad en el primer grupo, los grupos más graves, fue del 21%. Y en el grupo B no hubo muerte. O sea, a veces lo que yo quiero llegar es que los casos más leves, los casos con los alcohólicos menos crónicos, pueden tener una recuperación más satisfactoria que ya los casos más graves, los casos que no se atendieron a lo largo de la vida. Por eso es importante que cuando veamos un paciente o cuando nosotros identifiquemos un paciente con un consumo de alcohol crónico,
pues empecemos como a hacerle todas estas pruebas para descartar, ¿cierto? Listo, entonces aquí tengo un caso clínico. Es una mujer de 50 años que ingresa al servicio de urgencias por afasia disartria con una clínica de disartria de un mes de evolución que ha empeorado en los últimos 7 días. Entonces tenemos en el contexto un cuadro gastrointestinal, tiene unas deposiciones diarreicas y además de vómitos e intolerancia a la ingesta. La paciente pesa aproximadamente 45 kilogramos y como antecedentes de importancia tenemos que la paciente tiene un hábito etílico severo, es fumadora de 20 cigarrillos diarios desde hace más de 20 años. Listo, entonces al examen físico, la paciente está en muy malas condiciones generales, tiene una caquexia demasiado marcada, tiene palidez cutánea con graves signos de deshidratación. La paciente aún así está orientada en las 3 esferas neurológicas y no se sabe muy bien si la hemianopsia se da por algún otro antecedente de importancia o si está asociado pues al cuadro que presenta en estos momentos. Con respecto a la analítica, la paciente tiene una anemia de una hemoglobina en 9.9. Esta es la imagen inicial que se hizo. Se le hizo una tomografía, una TAC, donde muestra una imagen hipodensa homogénea que se extiende por todo el cuerpo calloso y vean que incluso va por los ventrículos, pero no hay colapso de estos ventrículos. Entonces, nosotros como primer diagnóstico, antes de hacer todo esto, estamos entre 2 diagnósticos importantes. Primero, pues la enfermedad de Marchaffaga versus un infarto hemorrágico. Para confirmar, a la paciente se le hace una resonancia donde obviamente hay un aumento de la señal que vean que es homogéneo, coge todo el cuerpo calloso y además presenta focos de realce en todo, sobre todo en la rodilla y en el esplenio del cuerpo calloso. En la resonancia, pues no se mostró ni efecto masa ni sangre, por lo que se descartó pues el infarto que les había comentado. Entonces, pues solo nos queda una opción que es la enfermedad de Marchaffaga. Listo, a esta paciente se le hizo pues todo el tratamiento, se le hizo tratamiento con tiamina y 8 meses después la paciente vuelve para un control radiológico donde quiero que vean aquí que ya hay una disminución importante de todo el edema del cuerpo calloso. Además, pues aquí vemos como diferentes cavidades quísticas, estas no responden al realce que se le hizo, por lo que podríamos decir que estas son como áreas de necrosis que pues quedaron después de obviamente una enfermedad que ya pasó de una etapa aguda a una etapa más crónica. Listo, entonces lo que les quería decir con esto es que esta paciente respondió muy bien al tratamiento, pero digamos que la mayoría de estos pacientes, como no son tratados adecuadamente, nosotros desde médicos generales, desde residentes, lo que tenemos que hacer es primero identificar a este tipo de pacientes, ¿cierto? Tenemos un paciente con un consumo crónico de alcohol, tenemos que hacer las diferentes pruebas. Primero, un hemoleucograma, que es lo que yo dije, no se le niega a nadie. Luego, con respecto a eso, vamos viendo, listo, el paciente tiene anemia, tiene un déficit de vitamina B. Vamos a ver qué le hacemos, tratémoslo con tiamina. Es un alcohólico crónico, mandémosle alcohólicos anónimos, o sea, lo que nosotros podamos hacer, sobre todo como médicos generales, para evitar que las enfermedades progresen y pues que las complicaciones al final no sean un paciente con afasia, pacientes con demencia, etcétera. Listo, eso es todo lo que les quería contar. La exposición fue muy corta, pero es porque justamente solo hay como reportes de casos. No sé si tienen alguna pregunta.